y vamos a aprobar el programa de acción desde Igualdad y Bienestar para el desarrollo del programa Xantar na Casa. Es un programa de 513.000 euros, más de medio millón de euros. Es un contrato que tiene una vigencia de 4 años, por tanto garantizamos el Xantar na Casa en los próximos 4 años y se puede prorrogar por otros 4. Atendemos a 200 personas que necesitan que se les lleve la comida a su casa, 200. Fundamentalmente son señoras mayores que viven solas y es una alimentación equilibrada, ¿verdad? Y, por tanto, seguimos haciendo Xantar na Casa. Adicionalmente, este año iniciamos un programa de celebrar los cumpleaños de las personas de más de 85 años que están en el programa de teleasistencia, están en el programa de Xantar na Casa o están en el programa de axuda no fogar. El programa Xantar na Casa diferénciase del de axuda no fogar, que es otro. El de axuda no fogar es la dependencia. Este es un programa distinto. Bueno, pues las personas que están en axuda no fogar, teleasistencia y Xantar na Casa que tengan 85 años o más, celebramos el cumpleaños. Y les llevamos una comida especial el día de su cumpleaños, que ellas fundamentalmente son señoras, eligen dentro de un menú amplio y las atendemos con la dignidad que se merece. Este año, para Navidad, vamos a hacer lo mismo. A todas las personas de más de 80 años que vivan solas y que vayan a pasar las fiestas solas, le llevaremos una cena de Navidad. Queremos que lo celebren con la dignidad que se merece. Y, por tanto, ya estamos contactando las personas y un número importante de algunos programas, 541, por ejemplo, las tenemos detectadas que viven solas. Y estamos, además, haciendo tratar de identificar a todas las personas de edad que viven solas. ¿Para qué? Para poder apoyarlas, respetando su intimidad, pero que sepan que permanecemos atentos a ellas y a ellos.